Quisiera agradecerles su presencia a todos los clústeres que van a presentarse y que van a participar en las jornadas de hoy, y también de forma muy especial a todos los ponentes que van a participar en estas jornadas. El director de Innovación del ITC, Antonio López Gulías, que tendrá la primera intervención. A continuación, señor Gervasio Cordero, subdirector general de Recursos a las Pymes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Señor Juan Manuel Esteban Gorostiola, director de Planificación y Estrategia del País Vasco. Señor Javier Celdrán Lorente, del Foro ADR, Agencia de Desarrollo Regional, jefe de Departamento de Emprendedores y Promoción Sectorial. Y también al señor Julián Casas Luengo, presidente de FENAEIEC. En cuanto a las jornadas, el objetivo no es otro que buscar favorecer sinergias entre los clústeres que hay constituidos y que están arrancando de alguna manera en Canarias, con el objetivo principal de favorecer la cooperación empresarial en modelos modernos, nuevos, complementarios, no son en ningún caso modelos excluyentes, complementarios con los modelos más tradicionales de las asociaciones empresariales y de las organizaciones empresariales más clásicas. En definitivas cuentas, que todo el esfuerzo que las empresas están de coordinación y de colaboración que las empresas están realizando, particularmente alrededor del concepto de clúster, pues que sea puesto en valor, que favorezcamos conocimiento entre las distintas iniciativas y, por supuesto, que seamos progresivamente capaces de hacer que vayan adquiriendo cada vez mayor masa crítica. ¿Qué es un clúster? Bueno, realmente un clúster es una descripción de un fenómeno microeconómico que tiene un carácter muy local, muy regional. El profesor Michael Porter, de la Universidad de Harvard y uno de los precursores del concepto de clúster, dice que los clústeres no los crean los gobiernos, ni mucho menos. Los clústeres son realidades que hay en la sociedad, en la economía. Lo que es muy importante es conocer qué tipo de relaciones hay en el ámbito local y en el ámbito regional para realmente poderlas aprovechar. Los estudiosos de la microeconomía se dieron cuenta ya desde hace tiempo que en el ámbito local y en el ámbito regional se crean una serie de sinergias, de relaciones, lo que podemos llamar un activo intangible, relacional, propio de esas relaciones, que hace que cuando eso funciona bien, que cuando ese sistema, por así decirlo, está bien engrasado, el conjunto es mucho más productivo. Por eso, el clúster no hay que verlo como una organización sectorial clásica, sino hay que verlo y entenderlo a lo largo de toda la cadena de valor que puede comenzar tan pronto como en la propia investigación, en los centros de investigación, cuando eso corresponde a ese sector. Casi todos los sectores debieran de tener, o casi todas las cadenas de valor debieran de tener algún punto, un punto de entrada en los grupos de investigación, y termina en la comercialización de los bienes y servicios que se proporcionan al mercado, y tiene elementos consustanciales como es, por ejemplo, la financiación. No hay actividad empresarial posible si no hay financiación que la acompaña. Por lo tanto, los clústeres deben de cubrir toda la cadena de valor, y entender bien esa cadena de valor es doblemente importante. Es importante para las empresas porque pueden detectar oportunidades de negocio, pueden ir llenando huecos en esas cadenas de valor. Es muy importante también para las empresas porque entenderla bien permite plantear retos conjuntos en el suministro, en la comercialización, en definitivas cuentas, en las definitivas fases de la cadena de valor. Pero también es muy importante para las administraciones, para que las administraciones estemos en disposición de dar el
el servicio que tenemos que darle a las empresas y a la sociedad en general, porque comprender bien esa cadena de valor nos permitirá articular políticas públicas que estén bien diseñadas para cubrir las carencias, para cubrir o para ayudar a crear el marco institucional, que es lo más importante que podemos hacer las administraciones, para que esas cadenas de valor se desarrollen vigorosamente y de forma muy competitiva en el ámbito regional. Y insisto en el ámbito regional, porque también decía el profesor Porter que de forma tal vez paradójica, en una economía cada vez más globalizada, son factores locales y regionales los que cada vez más tienen una mayor importancia. Y es lógico, competimos en mercados globales, pero colaboramos de forma muy local. Las empresas colaboran con sus clientes, con sus proveedores, a los que tienen que poder acceder de forma muy frecuente en el ámbito local. No todo se resuelve, digamos, mediante suministros o clientes a través de Internet. De hecho, la mayor parte de las empresas interactúan con agentes que están en su mismo ámbito local, tanto proveedores como clientes, como entidades financieras, como por supuesto entidades de I+D y demás. Por lo tanto, es muy importante prestarle mucha atención a esas relaciones en el ámbito local y justamente eso es lo que intentamos hacer con los programas de clúster. No es tanto crearlos, las relaciones deben de existir y se deben de ir generando progresivamente, como saber identificarlos y saber aprovechar esas relaciones que existen y provocar los cambios necesarios para que cuando no existan poder conseguir que esas relaciones se establezcan entre los agentes del sistema. ¿Y para qué? Bueno, pues realmente para lo que es necesario en una economía competitiva, para ganar en competitividad, es decir, ser capaces de vender productos y servicios que sean genuinos y que tengan un atractivo en mercados, eso sí, globalizados, y además hacerlo con una elevada productividad. Dicho de otra manera, que seamos capaces de que esos productos y esos servicios estén en disposición de ser puestos en el mercado con unos costes, lo más bajos posible y con la mayor calidad y con la mayor calidad posible. Para lo cual, lógicamente, es muy importante ser capaces de introducir elementos propios de la innovación. Es muy importante avanzar en mejoras en la gestión, en la eficiencia de la gestión, en hacer buenas organizaciones que realmente incrementan la productividad tanto de las organizaciones individualmente como del conjunto. Bueno, realmente esta transparencia viene a expresar gráficamente lo que de alguna manera ya he dicho. Quisiera comentarles brevemente la convocatoria del Gobierno de Canarias en materia de clústeres. Han aprobado, es una convocatoria que tuvo en el año 2009 pues 1.200.000 euros de subvención. Va a volver a convocarse ahora en el año 2010. Fueron beneficiarios 18 clústeres con un total de 25 proyectos aprobados, distintas modalidades que van desde la generación de planes estratégicos a la preparación a la ayuda a preparar grandes proyectos, generar estructuras de gobernanza y demás. El director de innovación posteriormente les podrá dar más detalles. Es importante, pues, insistir que vamos a mantener la convocatoria en el año 2010 y también algo que creo que es importante es que debemos de ir pensando, lo deben de hacer las empresas, porque esto es una cuestión de las empresas, en ver de qué manera somos capaces o se pueden ir creando clústeres que vayan adquiriendo cada vez mayor masa crítica, cada vez mayor peso. Tal vez en algunos de ellos sería conveniente pues favorecer o pensar en que pudieran crearse ciertas agregaciones o ciertas colaboraciones que pudieran llegar a proporcionar, digamos, entidades con mayor peso. En cualquier caso, es una cuestión que tienen que ver ustedes, tienen que ver los clústeres y que los clústeres
como expresión de la realidad económica son importantes si son capaces de coordinar la actividad de muchos agentes y, por lo tanto, que vayan ganando masa crítica, creo que es bueno. Y quisiera aprovechar también, antes de finalizar, quisiera aprovechar la oportunidad de mencionarles una convocatoria que está abierta, básicamente porque creo que es muy importante para las empresas de los clústeres innovadores. Y quisiera mencionárselas brevemente. Está abierta ahora mismo una convocatoria de préstamos por un total de 11,5 millones de euros. Estos préstamos son para la creación de empresas de base tecnológica, la consolidación de empresas de base tecnológica y también para empresas que no sean consideradas de base tecnológica para la introducción de proyectos de innovación tecnológica en las mismas. Por lo tanto, los proyectos de innovación tecnológica están abiertos a todos los sectores de la economía. Y en cuanto a las empresas de base tecnológica, básicamente entendemos por tales empresas cuyo producto es la tecnología, es decir, que producen tecnología, o empresas cuyo producto no es la tecnología, pero hacen un uso intensivo de la tecnología. Por lo tanto, si se dan cuenta, la definición es muy amplia. Esta convocatoria, por un total de 11,5 millones de euros, tiene las siguientes características. Pueden presentarse hasta el día 26 de marzo. Son 2 meses a partir de la fecha de publicación en el boletín, que fue el día 26 de enero. Tiene 3 años de carencia, un total de 15 años para devolver el préstamo e interés cero. Los préstamos pueden ir desde 22.500 euros hasta 300.000 euros. Y también, básicamente esas son las características. Los detalles pueden verlos en la propia convocatoria, pueden verlos también a través de los agentes de la red CIDE o, por supuesto, también en el portal de la agencia. Toda tramitación es electrónica y esperamos que realmente haya una gran concurrencia, porque es muy importante. Creemos que puede ser un instrumento muy útil en la situación, digamos, actual de crisis económica, para que muchas empresas puedan introducir elementos innovadores en su proceso productivo. Bueno, pues muchas gracias. Espero que las jornadas pues sean enormemente útiles para todos. Desde la agencia estamos muy interesados en el resultado de las mismas y en el seguimiento de las mismas, porque estoy seguro de que nos ayudarán a guiar y a mejorar pues las políticas de apoyo a los clústeres y de apoyo en general a la innovación empresarial. Muchas gracias. Estuvo dotada con 1.266.000 euros y de los cuales pues se ejecutaron al final de esos de los proyectos que se dijo aquí, de los 25 proyectos que fueron subvencionados, pues realmente fueron ejecutados 20 proyectos, es decir, 17 proyectos fueron con abono anticipado, 4 proyectos fueron justificados en firme y 3 proyectos cayeron, es decir, que se declararon el incumplimiento bien porque renunciaron ellos o bien porque no presentaron la justificación en firme. Probablemente, como también algunos de los clústeres que han renunciado van a participar aquí, pues a lo mejor nos dicen o sabemos los argumentos. Pues no sé si ya adelantarme que a lo mejor uno de los argumentos por los que no solicitaron el abono o no justificaron en firme es por el tema de las garantías, probablemente. Pero bueno, ya a lo largo de la jornada discutiremos sobre ese tema. En la convocatoria del 2010, que ya he dicho, estamos preparando en estos momentos, tiene una dotación de 1 millón de euros. La idea es intentar, a partir de la terminación de esta jornada, cerrar la convocatoria lo antes posible para publicarla en marzo del 2010, si fuese posible, que creemos que sí es posible si la conseguimos cerrar estos días. Es una convocatoria de concurrencia competitiva, como se ha dicho aquí, y es una convocatoria única. El plazo de resolución, normalmente, pondremos 6 meses para resolver la convocatoria, aunque esperamos resolver en junio del 2010 como muy tarde. Y los beneficiarios, pues como ya se ha dicho también por el director, pues son los clústeres, las agrupaciones sin ánimo de lucro, las pymes, las cooperativas, las sociedades anónimas agrarias de transformación, es decir, depende de las diferentes modalidades. El porcentaje de ayudas normalmente es del 75% del coste del proyecto y el porte máximo está entre 30.000 y 100.000 euros según la modalidad. Y lo importante también es resaltar
que igual que la convocatoria de préstamos es la primera convocatoria del Gobierno de Canarias que se está haciendo con medios electrónicos, es decir, tramitación electrónica, esta convocatoria también pretendemos que sea obligatorio mediante la tramitación mediante sistemas electrónicos. Es decir, que lo único que será necesario por parte del posible beneficiario o del solicitante, en este caso, será el uso de la firma electrónica. Bueno, de las diferentes firmas electrónicas que existen en el mercado, porque la sede electrónica y la plataforma electrónica del Gobierno está preparada tanto para la firma electrónica de la fábrica como la del DNI, como Camerfirma, etcétera. Bien, entonces, de las posibles novedades, y ya digo que esto es un borrador y todavía tenemos que estudiarlo y ver sus matices, pero de las posibles modalidades de la convocatoria del 2010 queremos introducir dos novedades que también vienen al hilo de lo que ha explicado Juan Ruiz anteriormente. Por un lado, es decir, seguimos con la creación de los clústeres innovadores para los planes estratégicos, la estructura organizativa del clúster, que también estaba en la anterior convocatoria. Y una de las modalidades que queremos introducir es el apoyo a la realización de proyectos en cooperación realizados por clúster. Lo que queremos es promover el desarrollo de proyectos conjuntos entre los integrantes de las agrupaciones, es decir, o entre los diferentes clústeres o entre las empresas que forman el clúster. ¿Qué vamos a subvencionar aquí? Pues serán los gastos de personal técnico que se dediquen a este proyecto de la agrupación empresarial o de la empresa, todo lo que sean colaboraciones externas y de consultoría y servicios, y todo lo que sean viajes, dietas y desplazamientos. Y otra de las modalidades... otra de las modalidades que vamos a introducir nuevas, bueno, también vamos a seguir con las modalidades que estaban establecidas en la convocatoria del 2009, que era apoyo a la preparación de grandes proyectos que obtengan los fondos públicos o privados nacionales e internacionales, como los fondos FEDER, los fondos del Fondo Tecnológico del CEDETI, etcétera. También a la participación de clústeres en agrupaciones nacionales e internacionales, que también estaba contemplado en la convocatoria de 2009 y que, por cierto, solo se presentó un expediente. Bueno, no sé si se presentó más, pero bueno, fue beneficiario un expediente. Y la modalidad nueva que queremos introducir es a la concentración y colaboración de clústeres innovadores, pero a nivel regional, que es un poco lo que también, ya no quiero ser reiterativo porque lo dijo el director de la agencia, de que queremos fomentar la cooperación y la concentración de los diferentes clústeres que tenemos aquí. En este caso, pues también lo que vamos a hacer es apoyar, subvencionar el personal técnico, lo que sea las consultorías externas y de servicios y todo lo que es de viajes, desplazamientos, etcétera. Resaltar que esta convocatoria lo que se está subvencionando son transferencias corrientes, es decir, que no son inversiones, sino gastos corrientes. Bueno, y de la convocatoria, ya le digo, esas son las grandes líneas. Lo demás, no voy ahora a detallar toda la convocatoria, porque además la convocatoria del 2009 va a ser un fiel reflejo de la 2010, va a ser fiel reflejo de la 2009 con estas introducciones o con las ideas que nos vayan aportando ustedes. Pero también estamos preparando, dentro del programa de formación de gestores de la innovación, que es un programa de la Agencia Canaria que es muy importante porque queremos formar a 7.000 gestores en los próximos 4 años, pues vamos a abrir una nueva línea de formación en temas de clúster. Y dentro de esta línea de actuación lo que queremos es hacer un programa formativo específico para gestores de clústeres de innovadores en Canarias. Un poco lo objetivo va a ser pues adquirir habilidades y conocimientos necesarios para realizar labores de gerencia y dinamizadores de clúster o agrupaciones empresariales innovadoras. Dicho curso ya lo hemos licitado. Está a punto de publicarse. Ha sido una aportación dineraria que le hemos hecho a la empresa instrumental nuestra, que es el Instituto Tecnológico de Canarias, y está a punto de publicarse en el perfil del contratante. Esperamos que próximamente, espero que antes de marzo esté publicado. Y la idea es, pues, formar durante 3 meses, pues una distribución horaria entre 60 horas presenciales y 40 horas online.
y creo que la estimación que teníamos de personas que pueden acceder al curso será sobre unas 80 personas. La formación que se va a impartir va a ser simultánea en las dos islas capitalinas, es decir, en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria. Y se usarán por los sistemas más modernos que tenemos ahora actualmente para los canales de comunicación, como son las videoconferencias, uso de Internet, etcétera, etcétera. Va a estar dirigido a promotores y gestores de clústeres o agrupaciones empresariales innovadoras, a potenciales promotores y gestores de clústeres o a dinamizadores y supervisores de clúster. Y por último, resaltar que también estamos preparando otro tipo de convocatorias, pero bueno, ya les iremos adelantando a medida que las vayamos sacando, porque la idea nuestra desde la Agencia Canaria de Investigación, Innovación Social e Información es que todas las convocatorias que sean actuaciones de la propia agencia se publiquen lo antes posible. Estamos en un momento que además nos obliga el marco normativo a cambiar todas las bases, porque el decreto 337 ya está derogado por el decreto 36 del año 2009 y, por lo tanto, estamos haciendo bases nuevas para todo. Es decir, esta precisamente es como consecuencia de ello. No podemos seguir con las bases del año 2009 porque hay que adaptarlas al marco normativo nuevo y por eso también, ya que tenemos que adaptarlas, también estamos intentando pues mejorarlas y que sean más interesantes. Entonces, en todas las demás convocatorias esperamos que a lo largo de entre febrero y marzo pues intentar convocarlas todas. Reiterar otra vez el tema de la convocatoria de préstamos de base tecnológica, que es muy importante. Toda la tramitación, como se ha dicho aquí, de esa convocatoria se hace mediante sede electrónica, es decir, de medios electrónicos, y por lo tanto cualquier duda que tengan en el aspecto, pues no duden en ponerse en contacto con nosotros, porque es precisamente la primera convocatoria que se hace con estos medios y bueno, siempre pueden surgir alguna duda, puede fallar el aplicativo, etcétera, etcétera. Esas convocatorias fueron publicadas el 25 y el 26, las bases de la convocatoria de préstamos fueron publicadas el 25 de enero de 2010 en el boletín número 15 y la convocatoria del ejercicio 2009 fue publicada el día siguiente, el 26 de enero de 2010, que es el boletín oficial de Canarias número 16. El plazo de presentación se inicia desde el día siguiente a la publicación del boletín, es decir, del 27 de enero se abre el plazo de presentación de solicitudes y estará abierto hasta los 2 meses, es decir, hasta el 26 de marzo del 2010. Yo les sugiero que, por favor, no se esperen al último día, como suele pasar siempre, para presentar solicitudes. Primero, porque es una convocatoria que al usar medios electrónicos pues vamos a pensar que no falle nunca, pero imagínense que el último día se atasque el sistema porque todo el mundo entra al sistema a hacer trámites y, por lo tanto, cuanto antes lo hagan, mejor. También es importante que todo el trámite de la convocatoria esa, igual que esta de clúster del 2010 que vamos a sacar, se va a hacer con medios electrónicos. Y cuando se dice con medios electrónicos es que no hay papel, no hay ningún tipo de papel. Es decir, todo con la sede electrónica. Los requerimientos es con la sede electrónica. Es decir, que ustedes están obligados a ponernos un correo electrónico donde se va a hacer todas las comunicaciones y después interactúa directamente con la plataforma. No es que nosotros le mandemos el requerimiento simple por el correo electrónico. Por el correo electrónico lo que hacemos es enviarles el mensaje. Pero después tendrán que hacer a la plataforma para ver cómo está el expediente, qué falta, qué no falta, etcétera, etcétera. Bueno, sí, un tema también que es muy importante es el tema de las garantías. Porque todos somos conocedores de los problemas financieros que existen y normalmente pues ustedes muchas veces pues ya nos instan a que por qué estamos solicitando las garantías, etcétera. Entonces, que sepan que en la Ley 38, la Ley de Subvenciones, no dice que haya que obligar a presentar garantías. El decreto canario 36 tampoco. Es decir, lo que sí dice es que si se quiere presentar si se obliga a presentar garantías para el abono anticipado, se debe poner en las bases de la convocatoria. Si en las bases no se recoge nada, no se exige ningún tipo de garantía. Y así hay muchas convocatorias ya. Por ejemplo, les nombro una, la de convocatoria de reindustrialización
del Ministerio que no exige ningún tipo de garantías, porque en las bases, bueno, en ese caso incluso aunque estaban recogidas las bases, hicieron una modificación. Por lo tanto, nosotros somos conscientes de ese problema también y queremos facilitar al máximo que los proyectos se ejecuten, pero también queremos, por otra parte, pues asegurarnos que en el caso de incumplimientos pues también se devuelvan y se reentreguen el dinero, que además es un dinero público. Por lo tanto, lo estamos analizando, pero vamos a intentar que en las convocatorias pues no haya que prestar ningún tipo de garantía. Es decir, ya veremos otros mecanismos como que los proyectos sean viables o otro tipo de que nos asegure pues que en caso de que fracase pues se pueda devolver ese dinero. De todas formas, en el caso de las agrupaciones empresariales innovadoras, están exentas por el propio decreto 36 de presentar ningún tipo de garantía para el abono anticipado. Porque también es importante que sepan que nosotros en todas estas convocatorias vamos a obligar a que se haga el abono anticipado. Es decir, que se va a hacer siempre por abono anticipado. Y por lo tanto, por eso está el tema de las garantías que en su momento se exigían. ¿Ok? De todas formas, cualquier duda que tengan sobre las convocatorias o cualquier sugerencia que vean que puede mejorarse, pues no duden en ponerse en contacto con nosotros, ya sea a través de la propia página web de la agencia, que tenemos ahí pues todos los temas de contacto, o nos llaman a nosotros personalmente, a los responsables, o nos envían un correo electrónico. Muchas gracias. Y felicitar la iniciativa de una jornada como esta. Entre otras cosas, o sobre todo, porque jornadas como estas, en las cuales los gobiernos regionales, las agencias, los organismos que los gobiernos regionales desarrollan una actividad de política activa en relación a los clústeres, pues es justamente una de las finalidades que perseguíamos desde la Administración del Estado cuando hace 3 años pusimos en marcha nuestro programa de apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras, del cual, pues, de sus características yo tenía que comentarlo. Pero, y no voy a hacer una presentación muy formal siguiendo las transparencias de la presentación, sí quería dar ese mensaje. Una de las cuestiones que pretendíamos era, a partir del conocimiento de que en nuestro país, salvo 2, 3 comunidades autónomas que venían haciendo una labor en este terreno desde hace 10, 11 años, salvo eso, pues en la mayor parte de las comunidades autónomas no había políticas activas por parte de los gobiernos regionales en el terreno de favorecer e impulsar de manera organizada y sistemática políticas de apoyo a clúster, o políticas económicas o políticas de innovación que toman a los clústeres como un instrumento decisivo desde el punto de vista de su impulso. Bien, por lo tanto, esta reunión que tenemos hoy aquí es una reunión que se está produciendo parecida hace 2 meses, 3, 4, 5, dentro de 2 en otras comunidades autónomas, organizadas por las instituciones, las organizaciones que en cada comunidad autónoma han empezado a trabajar en este terreno. Para nosotros eso ya es un éxito, entre comillas. Es una satisfacción, porque quiere decir que cuando pusimos hace 2 años y medio, 3 años en marcha nuestro programa, bueno, se ha suscitado una expectativa, se ha suscitado un interés y un conocimiento desde muchos ángulos, desde las administraciones, desde el mundo empresarial, de que esto puede tener un sentido. Bueno, pues con independencia de otros objetivos que se podrán conseguir o no, de momento simplemente dinámicas como en las que, entre otros aspectos, se expresan reuniones como estas, es bueno, es positivo, es algo de lo que pretendíamos. Dicho esto, más que de detalles de nuestro programa, que yo creo que la mayor parte de ustedes lo conocen,
aunque haremos alguna referencia, no viene mal, en último extremo, recordar, refrescar, aunque para ustedes, muchos de ustedes muy conocido, qué diablos pretendemos con estos programas de clúster. Bueno, los clústeres existen, como decía antes, son realidades objetivas que están ahí porque en último extremo representan situaciones derivadas de dinámicas históricas, tecnológicas, económicas, en las cuales pues hay unos entornos, unos conglomerados que de alguna manera están relacionados y que de alguna manera colaboran. Esto de alguna manera es unas comillas importantes. Y lo que se pretende, en definitiva, es decir, bueno, pues a partir de esas realidades objetivas existentes, vamos a apoyarlas, fortalecerlas y, sobre todo, que esas prácticas, esas dinámicas de tipo colaborativo que existen derivadas de la propia dinámica real de las cosas, pues que se articulen y se organicen un poquito mejor. Que esas relaciones existentes se institucionalicen de alguna manera, que se regularicen las prácticas de hablar, discutir, coordinarse, buscar terrenos en los cuales las empresas no solamente compiten, porque van a tener que seguir compitiendo, pero además de ese terreno en el que compiten, pueden ser capaces de encontrar terrenos comunes de colaboración. La idea es así de simple. ¿Y para qué queremos que, desde nuestro punto de vista y de los programas como el nuestro, de la Administración del Estado y también de las comunidades, para qué queremos intensificar o crear marcos de institucionalizar esas relaciones de colaboración? Bueno, porque pensamos que de ahí pueden surgir más ideas, más proyectos y más proyectos, sobre todo, más articulados en el terreno de la investigación, desarrollo tecnológico y la innovación. ¿Y por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque tenemos un déficit muy importante en nuestro país en ese terreno. Un déficit que en último extremo se manifiesta en algo como que nuestras administraciones tienen programas de apoyo a la innovación, a la I+D, y en muchos casos el problema no es que tengamos las administraciones recursos insuficientes. Es que nos encontramos a veces con insuficiencia de demanda, le pongo las comillas, no lo toméis a mal, solvente. Solvente quiere decir proyectos de entidad. El dinero, eso lo sabéis todos, siempre se gasta. Las administraciones siempre nos gastamos el presupuesto. Si nos dan 10 para apoyar proyectos de innovación, nos lo gastamos. Si nos dan 8 nos lo gastamos y si nos dan 14 también nos lo gastamos. Ahora, el problema es en qué nos lo gastamos. Y los que ya llevamos unos años viendo esto sabemos que a veces tenemos que gastar el presupuesto porque hay que gastarlo, pero no nos quedamos muy satisfechos con la naturaleza y la entidad de los proyectos que tenemos que aprobar. Es decir, necesitamos más proyectos y más proyectos con entidad y con posibilidades de desarrollar de verdad, para los que le hacen saltos importantes desde el punto de vista de su capacidad competitiva. Y esto es muy importante y decisivo para una economía como la nuestra. No ya hablando ahora, en estos momentos de crisis, que esa situación, si siempre ha sido importante, se hace todavía, o las exigencias se hacen más perentorias, porque en marcos como el que atravesamos desde hace 1 año y medio a nivel mundial, si la competitividad es una exigencia siempre, en marcos de dureza, en marcos como el actual que venimos arrastrando a nivel internacional, la competencia se hace más dura y, por lo tanto, las necesidades y las exigencias desde el punto de vista de mantener o ganar competitividad son aún más grandes. Eso en este momento, pero es que hay situaciones que conocemos desde hace años. Desde hace, hasta el 2007, en los 10 años anteriores, nuestra economía, si atendíamos a determinados datos, marchaba como un tiro.
Nuestra renta per cápita crecía con un diferencial muy importante con respecto a los países de nuestro entorno, de la Unión Europea, no de los 27, de los 15. La creación de empleo en nuestro país iba como un tiro, tenía un diferencial con respecto a la de los países de nuestro entorno importantísimo. Ahora no es así, de hace un año y medio, pero antes era. Eso era fantástico. Ahora, cuando veíamos algunos otros datos, y eso ha hecho reflexionar, que veíamos, bueno, que al mismo tiempo que eso, pues había signos de deterioro de la capacidad competitiva de nuestra economía. Y esos signos lo veíamos cuando atendíamos a la evolución de nuestro saldo comercial exterior. Se iba deteriorando sistemáticamente. Entre 2000 y 2007 nuestras exportaciones crecían al 4,5% y el comercio mundial crecía un 7%, y las importaciones españolas a un 6 y pico. Bueno, esto tiene también sus razones, o una parte no hay que achacarla a problemas o a debilidades nuestras, pero otra parte sí. ¿Por qué no toda? Bueno, por una razón muy sencilla, porque, hombre, cuando tú creces más que los de tu entorno, que son con los que nuestro comercio está concentrado fundamentalmente, un 70 y tantos % de nuestro comercio es con los países de la Unión Europea. Pues si nosotros crecemos más, nuestra renta crece más que la suya, como ocurrió, pues es normal que el crecimiento de lo que nosotros les compramos a ellos sea más rápido de lo que ellos nos compran a nosotros. Es lógico. Hay una parte de nuestro deterioro de nuestro saldo comercial de esos años que está explicada por esa razón. Pero hay otra parte que hay que buscar su explicación en un deterioro de nuestra capacidad competitiva. Y la vemos por toda una serie de índices, de números, de indicadores, entre otros casos la evolución de la productividad. Y si vamos más allá, la evolución de la productividad comparativamente mala, pues obedece a cosas como que a la especialización de nuestro tejido productivo, mucho más concentrado y especializado en sectores de baja y media intensidad tecnológica. En cuestiones como que nuestro gasto en términos de I+D sobre innovación, sobre nuestro Producto Interior Bruto, hombre, pues en términos globales, hace todavía 2 años y medio, pues era casi un 40% más bajo que el de los países de la Unión Europea, en media. Pero mucho más grave, sobre todo ese gap, esa diferencia con ese esfuerzo en I+D está no en el sector público, sino fundamentalmente en el sector privado, en las empresas, que además lo que aportan al gasto I+D en nuestro país es un 20, un 30% menos de lo que se aporta en la Unión Europea como media. Es decir, estamos atrasados con un gap importante en esfuerzo y en capacidad innovadora medida por recursos que se ponen para eso, en media casi un 40% con respecto a la Unión Europea, a la media de la Unión Europea. Pero en nuestro sector privado ese 60% de media no es un 60%, es un 40%. Es decir, estamos 60 puntos. Nuestro sector productivo está 60 puntos por detrás de la media europea en gasto en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Y eso, indicadores que utiliza la Comisión Europea, por ejemplo, que lo construyeron hace 3 años, el marcador de la capacidad de innovación de las empresas a nivel europeo, marca que estamos en los puestos de la cola. ¿Es así? Bien, esa es una situación que tampoco hay que darle mucha vuelta. Son datos y esos datos están. Y de esos datos y de esa situación se derivan, evidentemente, consecuencias. No es una casualidad, no estoy descubriendo nada. Esto se sabe desde hace unos cuantos años y por eso
desde muchos ángulos, las administraciones públicas, los expertos, los técnicos, los teóricos de la economía están poniendo el énfasis en la necesidad de dotar a nuestra economía, a nuestras empresas, sobre todo a nuestras empresas, de dar un salto hacia adelante en su capacidad de innovar. Y para eso, para empezar, lo primero es que hay que plantearse el problema y hacer un esfuerzo por parte de todos. En nuestro país, además, esa situación viene muy marcada por otra realidad. El peso de las pequeñas y medianas empresas españolas en el tejido económico español pues es similar al que existe en la media europea, si atendemos a lo que llamamos pequeñas y medianas empresas. Pero cuando bajamos a lo que son pequeñas, es decir, de menos de 50, y microempresas, el peso que tienen estas pequeñas y estas microempresas en nuestro tejido económico sí que está ya más arriba de lo que es la media de los países de nuestro entorno. Eso es bueno, no es nada bueno, es malo. ¿Por qué? Porque efectivamente, a menor dimensión para las empresas, en muchos casos, los problemas que vienen asociados a la posibilidad de innovar se multiplican, entre otros, el acceso a la financiación. A veces para innovar hay que contar con financiación. Para contar con financiación hay que ir a los bancos, de donde procede el 90% de la financiación de nuestras empresas. Y no es a veces muy fácil para una pequeña o pequeñísima empresa encontrar financiación en un banco para un proyecto que puede ser muy interesante, pero que presenta riesgo. Y que muchas veces los técnicos de los bancos ni entienden lo que le están poniendo encima de la mesa. Como no haya una solidez financiera, empresarial detrás, no sueltan un duro. Por eso hay que ir buscando otros mecanismos para financiar. Y tercera conclusión, como el sector privado fundamentalmente son las pequeñas y medianas empresas, que es donde hay los problemas, y además en las pequeñas y pequeñísimas empresas la cuestión está muy clara. O conseguimos, no todas, en España tenemos casi 2.700.000 pequeñas y medianas empresas. Bueno, sería una tontería intentar llegar a todas. Pero sí que necesitamos que colectivos, cuanto más grandes mejor, de pequeñas y medianas empresas, entren en un terreno, en una cultura de la innovación. Esa es la cuestión. ¿Cómo se consigue eso? A través de muchísimos instrumentos que ya están poniendo en marcha nuestras administraciones. Entre ellos, uno, pero que es una piedrecita más, pero importante, o puede ser importante, es utilizar y desplegar, a través de apoyos públicos, las potencialidades que encierran los clústeres como instrumento de colaboración a partir del cual pueden surgir sinergias, economías de escala, posibilidades para empresas en el terreno de la innovación, de la investigación, que individualmente consideradas no podrían alcanzar la suficiente dimensión, no para desarrollar determinados proyectos, en muchos casos ni siquiera para planteárselos. Ni siquiera para planteárselos. Bien, ¿qué se trata? Fomentar de manera lo más institucionalidad posible lazos de cooperación, colaboración entre empresas, entre organismos de investigación, con apoyo de las administraciones, de manera que de ahí consigamos que emerja una dinámica y una práctica de innovación superior a la que tenemos ahora. Y esto no tiene otro misterio. Es verdad que es fácil decirlo, impulsarlo, ponerlo bien y que eso consiga sus efectos, pues es otro cantar. Pero bueno, anoche estábamos hablando sobre esto, y dice, bueno, todo lo que hagamos en este terreno nos gustaría llegar a 100. Oye, pero es que como llegamos a 25, es que es mejor que 0.
Bien, pues estos son los programas que han empezado a desarrollar en muchas comunidades autónomas y que empezamos a desarrollar en el Ministerio. ¿Qué pretendemos? Pues en principio es un programita muy sencillo. ¿Qué hacemos? Bueno, pues mire, damos algo de dinero para que aquellos que se están organizando o que piensan que se pueden organizar, pues elaboren un plan estratégico. A los que hayan elaborado esos planes estratégicos, pues cuando nos los presente los miramos, hablamos con ellos. A los que nos parecen excelentes, pues los inscribimos en un registro especial que ha creado el Ministerio de Agrupaciones Empresariales Innovadoras. A los que están registrados ahí, de momento, pues les damos unas pequeñas ayudas para poner en marcha sus estructuras de funcionamiento, que tengan un cluster manager, una estructura de funcionamiento, para hacer no para financiar ya proyectos, para preparar proyectos. Que preparen proyectos de colaboración, bien de la AI en su conjunto para todos los que participan en ella, o bien proyectos de colaboración entre miembros, un subconjuntos de los que están ahí, que es lo más interesante, y para eso pues damos algunas ayudas. Es decir, es un programa de un poco de cebar la bomba para poner en marcha esa dinámica. Y luego acompañarlo de algo que sí es muy importante para esas agrupaciones y para las empresas o organismos que la componen. Es que damos un tratamiento preferencial cuando en los programas que existe en el Ministerio, programa Innoempresa, programa Avanza de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, los préstamos participativos que hace la Empresa Nacional de Innovación, que depende de nuestro Ministerio, programas CEDETI, programas ICES, pues los proyectos que proceden de miembros de estas agrupaciones, que son proyectos colaborativos, darles un tratamiento preferencial a la hora de evaluarlos cuando compiten con otros proyectos que llegan. Ahí es donde realmente está el dinero de la Administración del Estado. Estoy hablando de la Administración Central. Ahí es donde está el dinero. ¿En qué? En que si se presentan proyectos interesantes a los programas de ayuda a la investigación, al desarrollo tecnológico, a la innovación, a la internacionalización que tiene el Estado, los que están en estas agrupaciones van a tener un tratamiento preferencial. Porque es que esa es la finalidad que buscamos, que vayan proyectos a esos programas. En nuestro programita lo que hacemos es un poquito la labor de cebar la bomba, impulsar el nacimiento, el desarrollo de esos clústeres, pues con unas pequeñas cantidades dirigidas a financiar una serie de gastos de puesta en marcha, de funcionamiento de sus estructuras, de funcionamiento y de coordinación. En definitiva, eso es nuestro programa. Ahora llevamos 3 años. Es tarde o pronto para hacer un balance. Yo creo que desde el punto de vista de los efectos últimos que perseguimos es muy pronto, porque esas iniciativas de creación, de constitución o institucionalización de los clústeres, pues son muy recientes. Hasta que esa dinámica se pone a marchar, eso tarda tiempo. Hasta que eso se decanta y se cristaliza en aparición de más proyectos y mejores que van a otros programas o se presentan a otros programas nacionales de comunidades autónomas o internacionales. Los programas marco, por ejemplo, de la Unión Europea. Eso tarda. Y posiblemente hasta dentro 1, 2 o 3 años no vamos a ir pudiendo medir cuánto más se ha incrementado en número y en calidad los proyectos de innovación, desarrollo tecnológico, investigación que se han ido presentando a programas del Estado, de organismos del Estado, de las comunidades autónomas y supranacionales. Todavía vamos a tardar un poco en ver esa realidad. La vamos a tener que analizar porque ese es el punto donde vamos a tener que medir. Ahora, ¿qué podemos decir? Bueno, que hasta el momento
Hombre, la respuesta al programa del Ministerio, como lo está siendo también en la mayor parte de las comunidades autónomas donde se han puesto instrumentos de funcionamiento similares, está siendo buena. Y eso es muy interesante. Quiere decir que la gente, las empresas, han captado la idea de que, oye, es que somos competidores, porque no vamos a dejar de serlo nunca, pero podemos buscar espacios, terrenos en los que podemos colaborar y de los cuales nos podemos beneficiar unos cuantos conjuntamente. Bien, ¿cómo lo vemos eso? Hasta el momento, pues, hemos visto una respuesta interesante. Una de las líneas que tenemos de ayuda con este programa, pues, es el igual que comentaba antes aquí en el Gobierno canario, pues, financiar la elaboración de planes estratégicos. ¿De quién? Pues de clúster que en algunos casos ya están constituidos, pero sobre todo en iniciativas que se estaban madurando. Bien, fijaros en las 3 convocatorias que hemos tenido, 2007, 2008, 2009, pues hemos tenido más de 400 solicitudes de ayuda para de subvención para elaborar planes estratégicos vinculados a iniciativas de clúster. Bueno, es un número importante. De esas, por 2 motivos. Uno, porque en muchos casos las iniciativas venían todavía poco maduras cuando las hemos visto inicialmente. También, y hay que decirlo así, por nuestras propias limitaciones presupuestarias, pues hemos podido apoyar la elaboración de unos 160 clústeres. De esos 160 clústeres que nos han presentado planes estratégicos, en la parte de industria, que es donde yo trabajo, a través de esos planes estratégicos, de su consideración de excelentes, hemos podido hacer el reconocimiento y la inscripción en nuestro registro que da derecho a una serie de mejor tratamiento en otros programas del Ministerio, 81, más 20 que hay en el sector turismo. Ahora mismo hay 101 clústeres reconocidos por la Administración del Estado como clúster de excelencia. De Secretaría de Turismo 20 y de la parte de industria, pero que tiene también servicios, etcétera, quitando turismo, 81. Bueno, ¿y qué representa eso? Bueno, pues esos 100 y pico clústeres representan ya, en esos clústeres existen más de 2.500 empresas articuladas, más de 350, cerca de 400 organismos de investigación tecnológica, centros de formación que están ahí. Y eso, pues bueno, supone, entre otras cosas, pues un empleo superior al 500.000 de trabajadores que están en esas empresas, que están en esos clústeres organizados, que están reconocidos en este momento por el Ministerio. Bueno, ya es un número que empieza a ser significativo, sobre todo teniendo en cuenta que entre esas empresas está un poco de los colectivos más interesados y más sensibles a esta dinámica que queremos introducir. ¿Cuánto va a durar nuestro programa? Pues de momento está pensado hasta el año 2013, en que seguiremos desarrollando este tipo de apoyos. ¿Qué podemos tener? Bueno, pues si hemos identificado, apoyado pues a 200 y pico clústeres en todo el territorio nacional y hemos conseguido que ahí y en 400 o 500 organismos de investigación, etcétera, y ahí se articulen, o represente pues 1 millón de empleos y 4.000 o 5.000 empresas, ese colectivo va a ser bueno. Y de ahí van a salir cosas. Eso es lo que estamos trabajando. Ahora estamos haciendo un paroncito de decir, ¿qué hemos conseguido? Pues hasta ahora eso. ¿Qué pasos tenemos que dar más? Pues los pasos que tenemos que dar más fundamentalmente es en la coordinación con las comunidades autónomas
que en unos casos son las agencias de desarrollo, en otros las agencias de innovación, con los que estén impulsando estas políticas en su territorio. ¿Para qué? Bueno, para saber y coordinarnos y poder desplegar y buscar reforzar los efectos que perseguimos unos y otros, intentando evitar las duplicaciones en aquellos mecanismos de ayuda que podemos estar utilizando, cubrir entre unos u otros las lagunas que tengamos y reforzar nuestra actuación y además dar una impresión, que yo creo que es buena, de que las distintas administraciones, administración del Estado, administraciones autonómicas, estamos remando en el mismo sentido. Y buscar ahí el terreno de colaboración en que busquemos en cada sitio puede ser de una manera, en qué nos debemos, a partir del año próximo, dentro de 2 años, centrar cada uno, trabajando todos en el mismo objetivo final, pero tal vez utilizando mediaciones o instrumentos distintos o complementarios. Ese es el trabajo. En el caso de Canarias, ahora mismo hay 2 agrupaciones empresariales innovadoras registradas en el registro del Ministerio. En muy poco plazo, posiblemente antes del mes de marzo-abril, habrá otras 2 en lo que se llama la parte nuestra de la Secretaría de Industria. Serán 4 más, eventualmente reconocidas en plazos cortos, 3 del sector turístico. Es decir, bueno, podemos calcular en 3-4 meses haya 7 agrupaciones surgidas de las islas que tienen el reconocimiento formal del Ministerio y que ellas y sus empresas van a tener un tratamiento preferente en nuestros programas. Eso es solamente una parte de, como sabéis todo muy bien, de las iniciativas que están surgiendo en las islas. Hoy tendremos la ocasión, dentro de un rato, de ver 14-15 clústeres que ya están funcionando, que están identificados con diversos grados de maduración unos y otros, pero que están ahí. Algunos, y lo tengo que decir así, presentaron el año pasado o hace 2 años sus propuestas de sus planes estratégicos y solicitaron la inscripción en el registro del Ministerio. Algunos en ese momento no valoramos que en ese momento el grado de madurez que tenía esa iniciativa eran suficientes para dar ese reconocimiento. Quiero decir, porque aquí seguramente están representantes de algunos de ellos, que si no ha llegado el mensaje, lo quiero transmitir aquí ahora con toda claridad, que en muchos casos será porque, y sabíamos que la iniciativa potencialmente tenía interés, pero todavía estaba poco madura, poco trabajada. No estaba claro el grado de implicación que iban a tener y de decir, estamos ahí, de muchos miembros de los que potencialmente podían estar en esas agrupaciones. No hay ningún problema. Si en este año y medio se han dado pasos en la maduración de ese proyecto de configuración de ese clúster, pues en cualquier momento, porque eso está abierto siempre, se presenta la solicitud de la inscripción acompañado de un plan, se valora y si se considera que el proyecto está relativamente maduro y tiene entidad, el Ministerio lo reconoce. Sí quiero decir que, somos un poco selectivos, Los números que os indicaba antes, pues indican un poco, ha habido 400 y pico iniciativas que nos han llegado y tenemos ahora mismo 80 clústeres reconocidos. Tampoco se trata de aquí de hacer café para todos, Hay que plantearse unos mínimos criterios de exigencia en cuanto a masa crítica de esos clústeres que se forman, viabilidad, potencialidad al futuro, conocimiento claro
de cuáles son los compromisos, de quiénes van a estar ahí y quiénes son y quiénes representan, y eso es lo fundamental. Ese punto del compromiso, identificación de quiénes van a estar ahí, para nosotros es un punto clave. Porque hay, no aquí solamente, en muchos sitios, bueno, pues sería muy bueno construir un clúster de esto en esta comunidad autónoma o en esta comarca, porque existen tales empresas que podrían estar. Muchos de los planes que recibimos están planteados en esos términos. La idea es buena, pero los pasos y la solidez de ese proyecto no está. Y a veces, y hay que decirlo así, lleva tiempo. A veces no es nada fácil introducir dinámicas de colaboración y compromiso en dinámicos de colaboración de la gente. A veces ese último paso que parece una tontería, decir, no, es que vamos a estar 40 o 30 y aquí estoy yo. Y yo pongo mi firma y creamos una estructura organizativa en la cual yo soy miembro y firmo. Eso que parece así tan sencillo, pues a veces cuesta mucho. Pero, bueno, sabemos que esas son las dinámicas y ahí es donde hay que trabajar. Y ahí es donde contamos, sobre todo, con, porque pues desde Madrid a veces las realidades nos caen un poco lejos para conocerlas con precisión y concretas. Ahí es donde contamos con la inestimable colaboración de los organismos que en cada comunidad autónoma, o en el caso de Canarias, trabajan en este área, que desarrollan su propia política sobre el conocimiento del terreno y colaboran pues con la Administración del Estado en la parte que nosotros desarrollamos. Para terminar, yo creo que es las políticas de clúster, el apoyo al fortalecimiento y al desarrollo de los clústeres es una política interesante, importante para todas las administraciones. No es la panacea, pero es un instrumento o uno de los instrumentos, entre otros, que permiten ir empujando y hacia algo que todos sabemos que en nuestro país es, en nuestro país y en todos, pero que resulta decisivo, para mantenernos competitivos en este mare magnum que nos va imponiendo la globalización y que seguramente nos va a seguir imponiendo, aunque se introduzcan, que ya veremos, elementos de regularización y racionalización en esas relaciones que se plantean en la globalización, que a veces son incontrolables, como se ha demostrado muy bien en el aspecto financiero hace un año, y sabemos las consecuencias que ha traído. Pues nada más, muchas gracias, y los que estáis aquí de agrupaciones y de clúster, solamente pues daros palabras de ánimo, y no os preocupéis si a veces pensáis que no os escuchamos, insistid, porque de verdad es que estamos muy atentos a vuestras iniciativas y deseando ayudaros todo lo que podamos. Muchas gracias.